natural, tiene que ver por el clima, la precipitación, la roca parental, si viene el transporte de las aves por el viento, si está cerca del mar o no, también los suelos húmedos por capitalidad, el espejo de agua si está muy cerca, condiciones de precipitación bastante altas, como hemos dicho, y la salinidad secundaria, la cual es que tiene que ver la calidad de agua con la que estamos regando, el manejo de fertilizantes, las técnicas de riego, tratar de mantener el equilibrio del espejo de agua, la desertificación o el desmonte de la vegetación nativa y los sistemas de riego que estén bien diseñados, ¿no? Y el sistema de drenaje. Cualquier sistema de riego que no tenga un buen drenaje está condenado. Entonces, ¿cómo pasa? En México, por ejemplo, todos esos puntos negros son los sistemas de riego que se ha hecho por parte del gobierno. Y también son los principales lugares donde podría haber salinización, sobre todo en Sinaloa y Baja California y en el centro del país. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos los bosques, los erosionamos, metemos ganadería, metemos agricultura intensiva, lo que va a pasar es que cuando haya lluvia, el agua va a empezar a subir, y cuando empieza a subir, empieza a haber capilarización de las sales y se quedan allí en el horizonte A. ¿Qué es lo que la salinidad en México, por ejemplo, ya les había comentado? Las partes rojas son las que están casi ya totalmente salinizadas, las azules son las que podemos prevenir y las demás categorías. ¿Cuáles son las consecuencias de las sales? Tenemos la salinidad y también las inundaciones, ¿no? Entonces, dentro de las inundaciones vamos a tener problemas ambientales porque el ambiente es anaeróbico. ¿Qué es lo que está pasando? Va a producir efectos en el ciclo del nitrógeno, en el ciclo del fósforo, y la salinidad, que es lo que crea capilaridad dentro del suelo, va a crear presión osmótica para las plantas y también puede provocar elementos tóxicos que las plantas pueden absorber. ¿Cuáles son los efectos físicos en el suelo? Tenemos, aquí les presento una gráfica de cómo los iones se comportan dependiendo si es salino o si es sódico o si tenemos suelos salinos y sódicos como el caso de Kartza. ¿Qué es lo que pasa? O las sales están totalmente diluidas y no se pueden agarrar del agua o lo que es el soil solution, la solución del suelo, o más bien las arcillas y el suelo no puede despegarse las sales o las combinadas, ¿no? Entonces la permeabilidad de las sales y también la permeabilidad del agua es un problema físico. ¿Cuál es el efecto químico? El efecto químico del suelo, la principal variación es el pH. El pH va a ser el cual nos va a decir qué elementos están viables o no para la planta. En la parte derecha para ustedes están los micronutrientes, si es acidez o alcalino, es la viabilidad. ¿Qué es el otro factor? Es la ley del mínimo de Liebig, que es como un barril. Si ninguno de los nutrientes, uno de ellos están por debajo de lo que se necesita, no importa qué otros cantidad de nutrientes haya, la planta no va a crecer. Y la otra es la toxicidad. Si tenemos bajo pH o con muchas sales, el aluminio empieza a ser liberado y las plantas lo empiezan a absorber y va a crear problemas en la salud. O los nitratos, por ejemplo, ¿no? Y aquí les pongo una tabla de más o menos cuál es la clasificación de suelos afectados por sales. ¿Cuáles son el principal medición? Es la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica viene por la actividad iónica de los sales. Por ejemplo, el pH, y el otro es la cantidad de sales disueltas en el agua. Aquí les pongo también como más o menos la alcalinidad o la cantidad de sales. Por ejemplo, en suelos ácidos, donde los sulfatos, las sales de sulfato están presentes. Después vienen los suelos de
de los bosques, que son también ácidos. Luego vienen los buenos suelos, que es por ejemplo el que decía el profesor Keren Debrecen. Después vienen los suelos sódicos y después ya no hay nada, porque ya no crece nada, si está demasiado sódico. Lo importante es tratar de mantener el pH en cierto rango, porque los micronutrientes y también las bacterias son muy sensibles a estos cambios de pH y salinidad. Las regiones semiáridas son, como ya había mencionado, los que tienen mayor alcalinidad. ¿Y por qué es? Porque no hay suficiente lluvia que lave los iones, mientras que en las zonas húmedas la lluvia se lleva todo y se queda en el espejo de agua o en el subsuelo. ¿Cuáles son los efectos en las plantas? Pues tenemos la evapotranspiración, tenemos la presión osmótica, que quiere decir que las plantas se secan, ya no tienen esa posibilidad urgente ni de incorporar sales ni agua. ¿Qué es lo que pasa? Que el suelo está reteniendo todos los iones y las plantas no pueden hacer el intercambio iónico. Y tampoco tienen la posibilidad de respirar. El efecto en microorganismos, yo les pongo aquí el ciclo del nitrógeno, donde las bacterias que hacen el amonio y que pasan a hacer la nitrificación son muy sensibles, pueden ser facultativas y eso crea que haya pérdida de nitrógeno, que es lo que no queremos, ¿no? El nitrógeno tiene que quedarse en el suelo y tiene que haber un balance, porque si no lo tenemos vamos a perder nitrógeno, podemos crear nitratos que son problemas para la salud, o podemos crear toxicidad en otros elementos. Bueno, estos son los efectos. Ahora, ¿cuál es la mitigación? Tenemos condicionadores químicos, que podría ser, por ejemplo, el ácido sulfúrico, o el carbonato de calcio, o el GIS, lo que ocupamos como GIS. Se puede poner en los suelos que son ácidos. El ácido sulfúrico, por ejemplo, en suelos sódicos. Después tenemos los condicionadores físicos, que es la rotación de la tierra. Tenemos también las condiciones de suelo, que pueden ser orgánicos, inorgánicos y sintéticos. Los sintéticos son los polímeros que absorben el agua, por ejemplo, ¿no? Los inorgánicos son todas las sales que agarramos de diferentes rocas, como el fosfato, los sulfatos, etc. Y ahora les voy a hablar el caso de Karczag, el cual yo estoy haciendo mi tesis. Ese es Hungría, Debrecen está del lado de casi pegado a Rumania, y entre el río Tisa, no tengo apuntador, pero está el río Tisa bajando, ahí está Karczag. Este es Karczag, desde Google Maps. Entonces, ustedes pueden ver que alrededor de la ciudad... Entonces, esta es la ciudad, 20,000 personas, y todo esto es las tierras agrícolas. Aquí abajito, aquí en este pedacito, existe como hobby gardens, o que son como agricultores de baja escala, que han estado allí produciendo desde hace 300 años para consumo propio. Es donde me voy a enfocar yo. Es como en otra perspectiva, todos estos son los pequeños agricultores, y casi cada persona tiene un pedacito de tierra. ¿Cuál es el problema? Que tenemos la salinización secundaria en los huertos de baja escala. Eso ya es un hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer, o qué es lo que se pretende en este estudio? Es la personalización de la agricultura. Por ejemplo, ¿qué es lo que ellos demandan? ¿Qué es lo que van ellos a cultivar? ¿Y cómo les podemos ayudar para combatir esa salinidad? Entonces, estamos desarrollando una técnica con condicionadores de suelo, y los objetivos son estudiar el proceso de salinización en el suelo, cambiar las propiedades físicas y químicas solamente en la parte de la raíz, no en todos lados, como se hace en la agricultura intensiva, que ponen 20 toneladas en una hectárea. En este caso no, solamente microdosis,
en la zona de la raíz. Entonces, ¿cuál es el método? Primero, para estudiar la salinización y cómo trabajan los condicionadores de suelo, tenemos los lisímetros, que ya también mi profesor les enseñó. Entonces, ¿cómo es? Nosotros ponemos la planta y abajo podemos colectar el lixiviado o el agua que sale de la irrigación, y con eso hacemos una estadística y podemos saber cómo se está comportando el suelo y el lixiviado. Luego, que es lo que estamos haciendo este año, es el experimento piloto, que donde va a haber rotación de cultivos y análisis de microdosis y el rendimiento. Vamos a poner maíz, frijol y zanahoria. Y después el final va a ser integrarlo con los agricultores de las pequeñas escalas. Les había comentado el profesor que teníamos una estudiante de Kenia que va a hacer las entrevistas. Se va a llamar Tala. Lo que vamos a hacer es justamente saber cuál es el conocimiento de los agricultores y también enseñarles cómo podrían mejorar y cuáles podrían ser sus ventajas a la hora de utilizar nuevo técnica de microdosis. Entonces, ¿cómo es la metodología? Primero teníamos 8 lisímetros de drenaje simple, como ya se les había enseñado. Aquí están. Cada uno va a tener 3 plantas con diferentes microdosis, y le vamos a poner también material orgánico. El material orgánico, ahorita se los voy a mostrar, es de papel, es reciclado. Y también tenemos el experimento de concentración de CO2 para ver cómo el condicionador está manejando la microbiota del suelo. Entonces, ¿cómo es es como una cubeta de papel reciclado? ¿Pero por qué papel reciclado? Bueno, tiene una buena concentración de carbono, nitrógeno, y también en las fibras tienen caulinita. Caulinita es un material que viene de rocas, que ayuda a hacer buen manejo del suelo y de los iones. ¿Qué es lo que ponemos? Ponemos la microdosis, que eran 13 gramos de condicionador de suelo. Luego tenemos el Chernozem Soil, que es como el suelo de buena calidad, y después ponemos la planta indicadora. Entonces el material orgánico desaparece solamente en la zona de la raíz. Se toman los nutrientes necesarios y las sales, o por ejemplo la caulinita, va a traer los sales y se va a lixiviar, se va a salir por el agua, ¿no? Entonces, los condicionadores que utilizamos son de Olmix. Es una nueva empresa francesa que su objetivo es la fertilidad del suelo, reforzar la resistencia en los cultivos, optimizar el propio estrés de la planta y activar la vida en el suelo. ¿Qué es lo que tiene las tecnologías que tienen? Son estas. Todas estas son patentes que están utilizando. No voy a entrar en detalle en todas, solamente les voy a mostrar las más principales, que es el MSP, que está basado en la asociación sinérgica de polisacáridos, que son sulfatos biológicamente activos extraídos de algas marinas, y el ECO, que son catalizadores que reducen la energía de activación para las reacciones. Entonces es por así decirlo, como un boost en los microorganismos para que empiecen a duplicarse. Entonces, en estos suelos tenemos Fucus vesiculosus. Estas son las algas que emplea Olmix, y esta es la caulinita. Esta es la estructura química en la cual cada una de las partículas arcillosas adentro tiene nutrientes, o más bien elementos que son nutrientes para la planta. ¿Qué es lo que hace? Atrapa esos nutrientes y no se quedan en el suelo salino. Ahora, los resultados. ¿Qué es lo que vimos dentro de los lisímetros?
Esto es el promedio de los decímetros que tuvimos. Cada uno tiene, este es de 10 a 20, de 40 a 20, escarbamos y sacamos las muestras de suelo y podemos ver el EC, quiere decir la conductividad eléctrica, cuántas sales o la concentración de sales de cada uno del perfil de los estratos. Entonces tenemos el control y los diferentes condicionadores. El mejor que sirvió fue FISI, el cual, como pueden ver, totalmente extrajo las sales de la zona de la raíz y los bajó todas las sales hasta el último y después al agua. El peor que tuvimos fue este de Solafisi, porque realmente no cambió mucho y las sales se quedaron en todos los lugares, ¿no? Tenemos el lixiviado, entonces este es igual la conductividad eléctrica, los diferentes experimentos. El control tuvo la salinidad más alta en el agua. Esto es importante porque si tenemos el espejo de agua con muchas sales y la volvemos a reutilizar, porque como les había dicho, el agua viene del subsuelo, viene más salina y es lo que no queremos. Lo que queremos es que se quede en la parte más baja las sales antes de que llegue a la columna de agua. Entonces les vuelvo a explicar otra vez. Si tenemos material orgánico y utilizamos bien la arcilla, podemos tener un buen flujo de nutrientes y mitigar el efecto del suelo, ¿no? Después vienen los otros resultados. Este es la concentración de dióxido de carbono con la microdosis. Entonces realmente no vemos una gran diferencia. Esto relativamente está bien porque no alteramos la actividad microbiana de golpe. Si la alteramos de golpe, a lo mejor sí puede haber una gran actividad como al principio del experimento y después va bajando. Eso quiere decir que se van acoplando los microorganismos y hay un top y después va bajando, ¿no? Estos resultados son el rendimiento de la biomasa seca de los chiles que sembramos. Vemos que el control, por ejemplo, tuvo mejor cosecha, pero las hojas y el tallo no estuvieron totalmente fuertes, ¿no? Mientras tanto, Solafisi y Fisi lo que dieron fue un empujón para las hojas y el tallo. ¿Por qué utilizaron chiles? Nosotros utilizamos chiles porque, bueno, en México y en Hungría se utiliza mucho el chile. Allá le dicen páprica, ¿no? Aparte, las condiciones del chile son óptimas porque es neutral en la salinidad. No necesita ni tan baja sal ni tan alta sal. Entonces, es bueno para nosotros para saber si se comporta bien. La otra es la fenología. En Hungría solamente hay una temporada de cultivar, ¿no? Porque viene el invierno y la primavera todavía hay mucho frío. Entonces, el chile necesita 3 meses y medio para poder completar su ciclo. Después de que ya tiene sus chiles, la planta se muere, ¿no? Entonces está perfecto para el experimento, ¿no? Otra cosa es de que estos chiles que sembramos eran una patente de Estados Unidos, entonces se supone que iba a tener una cosecha demasiado alta. Entonces por eso también lo ocupamos para saber si realmente se está ocupando bien los condicionadores de suelo, ¿no? ¿La paprika también es solanácea? Sí, todo es solanácea el chile. Entonces, llegamos a la discusión y conclusiones, ¿no? El riego induce cambios, eso es esencial. Porque, como ya les había dicho, si las sales dentro de la superficie del suelo no se lavan, se van a quedar allí. Si irrigamos con buena calidad, todas esas sales se van para abajo y la planta va a necesitar de más y más nutrientes. Entonces nosotros necesitamos ponerle un refuerzo. Pero si tenemos un buen manejo del riego, podemos balancear
lo que baja y lo que se queda en la superficie. Entonces, también los enlaces de arcilla es muy importante. ¿Y cómo podemos balancearlos con materia orgánica? La materia orgánica va a ser lo principal para mantener un suelo en buen estado, pero tampoco demasiada. Realmente en los suelos debe de haber 2% de materia orgánica. Si tenemos más, los microbios van a ser problemas, ¿no? Anaeróbico, va a producir toxicidad, va a producir pudrimiento de las raíces, va a haber fusarium, va a haber otros malos hongos, por ejemplo. Después, la humedad. La humedad es necesaria, como ya les había explicado mi profesor. En el suelo, en los primeros 30 centímetros, la humedad debe de ser casi en un rango en donde la planta tenga la facultad de absorberlo con suficiente aire. Si le ponemos más agua, ya no va a haber aire y condiciones anóxicas, lógicamente van a pudrir la raíz. Si la mantenemos muy seco, pues la planta no va a poder absorber ningún mineral. Y por ejemplo, los condicionadores de suelo son buenos porque van a cambiar las propiedades físicas, químicas, y van a tener un impacto dentro de la planta, de las raíces. Entonces, nosotros hicimos también una ANOVA dentro de la producción y del cambio de la salinidad. ¿Qué es lo que nos dijo ANOVA? De que no hubo diferencias entre los experimentos, pero si nos regresamos, sí hubo realmente cambios físicos en el lixiviado y en las condiciones de sales en el suelo. Esto es bueno, por así decirlo, de que no haya realmente grandes diferencias desde el punto de vista ambiental, porque no hay cambios bruscos en los organismos, no existe se tiene que cambiar el suelo gradualmente, no podemos cambiarlo drásticamente porque puede haber consecuencias después, por ejemplo la erosión de nutrientes o problemas asociados con el agua, de que se estanque. Bueno, y por último, este es el Capsicum annuum. Es el pimentón. Sí, el pimentón. No muy picoso, por cierto, pero el proceso de cosecha es muy complejo, ¿no? No solamente depende del suelo, también depende de las condiciones de humedad en el aire, por ejemplo, lo que les decía el profesor, que si tiene menos de 30% de humedad en el aire, las plantas se secan de las hojas, ¿no? También las emisiones de dióxido de carbono también son demasiado complejas. Necesitamos tener más datos, necesitamos tener mejores, por así decirlo, base de datos, el cual vamos a estar desarrollando en estos años. Y también la respiración del suelo está determinada por las propiedades físicas, como la temperatura, el contenido de humedad. Y últimamente, bueno, este año tuvimos problemas con los chiles porque se estaban secando a pesar de que tenían la humedad necesaria, pero la cantidad de calor del suelo llegaba a veces la temperatura a 45 grados. Y entonces era así como que, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos que poner algo para protegerlos, ¿no? Entonces pusimos ahí unas como mamparas ahí para poderlos proteger, pero ese es otro problema, ¿no? Realmente el chile trabaja bien entre 35 grados, 30 grados, 35 es el máximo, 20 es el óptimo, pero 45 grados en el suelo las estaba quemando realmente, ¿no? Entonces, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, tienen mis datos. Ahí sí, mi teléfono, Yo les gano. Hago una pregunta. ¿La salinización natural debe ser milenaria? Sí, claro. ¿Cuándo empezó a hacer crisis la salinización en el mundo? ¿Y a qué se debe? Bueno, la primera cultura que tuvo problemas, que se extinguió, fue la mesopotámica, justamente por la salinización y el mal manejo de la irrigación. Ellos inundaban las tierras para poder crear
su alimento. Pero a la hora de hacer eso cambiaron las condiciones del espejo de agua y de la superficie, creando una reacción que se llama fluctuación, que es cuando las partículas del suelo no se pueden unir y se separan con el agua. Entonces, en vez de estar todos unidos, todos están separados y el agua se los puede llevar rápidamente. Esa es la erosión que pasa cuando está realmente salina el suelo. Y esa es como la primera que se ha... que dice, Pues sí. Y la otra es el cambio climático, ¿no? Porque si no hay lluvia, en ese entonces no tenían, o lo irrigas, pero no hay lluvia, de todos modos las sales se quedan en la parte de arriba, ¿no? Y si no hay un proceso en el cual haya un balance entre lo orgánico, el pH y la unión iónica del suelo, esas tres principalmente son las más importantes, ¿no? ¿Los abonos químicos han contribuido a esa salinización? Pueden contribuir a esa salinización, claro, ¿Pueden pero o el manejo adecuado, por ejemplo, de nitrógeno o de otros elementos metálicos, pueden crear un balance, pero el mal manejo, claro que sí puede hacer una salinización. Ahora bien, ¿ha habido buen manejo o mal manejo? Pues eso sí depende de cada... Depende del lugar. Yo, por ejemplo, soy de Tlaxcala y cuando aparecieron los abonos químicos era la gran cosa porque las cosechas eran abundantes. Pero pasó el tiempo y luego ya se empezó a salinizar. Sí, claro, es que el problema de México es que no hay un programa de extensión. Extensión quiere decir que haya un agrónomo que esté vigilando de que todas las técnicas se estén haciendo bien. Entonces, para pagarle a un extensionista, o sea, que son 10,000 pesos a lo mejor para alguien de licenciatura, no los van a pagar. Y no hay compañías que lo hagan, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? En tu experimento mencionas que pones la capa de arcilla para evitar que se suba la sal. ¿Esta funciona como nucleador o como No. la captura? El problema de Karczak es de que el espejo de agua, cuando después del invierno, sube. No es que nosotros evitemos el espejo de agua, ¿entiendes? Lo que queremos hacer es evitar que suba más, ¿vale? En cuanto a la nucleación, estás hablando de las arcillas, ¿no? Lo que queremos hacer, o lo que se pretende, es de que que no sea tan agresivo la nucleación, o que sea tan laxa. Y para eso necesitamos hacer monitoreo, ¿no? Entonces, hacemos uno de plasticidad, así se llama, tienen su técnica los húngaros, exclusiva de allá, donde checan la plasticidad. Lo hacemos antes y después del tratamiento, y claro que sí, claro que cambió, ¿no? Antes era mucho más pesado la nucleación y ahora es un poco más laxo, ¿no? Pero con los años se pretende que haya un nivel estabilizador. Cuando lo vamos a poner con los agricultores, lo que queremos ver primero es hacer como un escaneo del suelo y, por ejemplo, ¿qué es lo que ellos están sembrando? Si están sembrando frutas, van a necesitar diferentes fertilizantes, más potasio, por ejemplo, que si están utilizando cereales que necesitan más nitrógeno. Entonces, vamos a hacer como una matriz, dependiendo de qué es lo que se necesita, se va a crear los microcondicionadores, ¿no? ¿Algún más? Hablas mucho de que no alteres los suelos, no se alteren los suelos, pero no escuché, no sé si no puse atención en eso. Hicieron un estudio inicial de la diversidad de los microorganismos en el suelo de ese terreno. Sí, existe, ya sabemos qué microorganismos existen, pero en mi caso yo no los agarré, fue la chica japonesa. Por eso, porque hay un montón de estudios donde redes micorrízicas ayudan a la nivelación de estos iones, Sí. al control de la temperatura en el suelo. Entonces no sé si solamente estás enfocando a bacterias y estás dejando de lado
Bueno, cuando nosotros hacemos el estudio de CO2, para ver la emisión de CO2, estamos agarrando todos los organismos, inclusive las plantas, las bacterias, las algas, los hongos que están respirando dentro del suelo. Realmente no me estoy enfocando qué biodiversidad está allí. Estamos trabajando con lo que existe dentro de esos suelos. No podemos meter, o sea, sí existe esa tecnología de agarrar ciertos hongos para inocularlos, pero nosotros no nos estamos metiendo con eso. Porque tiene muchas más variantes. Sí, metemos más variantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien más? ¿Tú no? ¿Ya no? ¿Verdad? ¿Ya no quieres preguntar? Bueno, yo lo único que me resta es felicitarlos a ustedes por esta carrera. Trabajen mucho. Trabajen de verdad muchísimo, porque necesitamos de ustedes para empezar a enderezar este desbarajuste que hemos hecho con el mundo, y en este caso con nuestras tierras. Muchas gracias. Pues qué bueno que nuestro abuelito, los juntos, aquí. Arzobispo, te queremos felicitar muchas veces por compartir con nosotros este proyecto que estás echando a andar allá, y que de alguna manera pues, nos muestra como el trabajo que tenemos, ¿no? Como profesionistas, el compromiso que tenemos, como dice no solamente su asesor, sino su abuelito. Gracias.